Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida un sábado más a este su programa Conversemos. A todos ustedes que nos escuchan desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, quizá están haciendo alguna actividad familiar ahora en fin de semana. Hoy sábado 14 de junio les damos la bienvenida. Hoy les acompaña desde aquí, desde Cuenca, Alexandra Ramos, Iván Lucero y en los controles está Dani Paredes. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias Alex y gracias a todos quienes se van conectando a la señal de Radio María, felices y contentos de compartir con ustedes un sábado más aquí en la compañía de Radio María. Y hoy tenemos un tema muy importante ya que se acerca el 19 de junio, la fiesta de Corpus Christi. También estamos en este mes hermoso dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y para eso hemos invitado a un amigo ya de la casa, digo yo, porque ya ha estado con nosotros antes, el padre Justo Antonio Lofeudo, que se conecta desde Portugal. Él es promotor de las capillas de adoración. Pero antes de arrancar con el programa y con este tema que hoy hemos escogido, que es celebrando el Corpus Christi, queremos encomendarnos al cuidado de San Miguel Arcángel, a pedir que Él bendiga este programa y que sea de mucho provecho espiritual para todos los que nos escuchan. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Amén. Y como hemos dicho ya, hoy queremos tratar este hermoso tema que es la fiesta de Corpus Christi, celebrando Corpus Christi. Para eso queremos dar paso al Padre Justo. Con él vamos a conversar sobre algunos puntos referentes a este tema de la fiesta de Corpus Christi, pues cómo nace esta fiesta. Hablar un poco sobre esa presencia real de Jesús en la Eucaristía que a veces a los católicos se nos ha olvidado, ¿no? Cómo es la Eucaristía, cómo el Santísimo Sacramento y cómo alimentar nuestra alma a través de la comunión nos ayuda en esta batalla espiritual. Le damos la bienvenida, Padre Justo. Buenos días para nuestros oyentes y buenas tardes para usted que está por allá, por el otro lado del océano. Sí, 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 tenemos creo que 6 horas de diferencia. Sí, muy buenos días para ustedes. Gracias, Padre. Como comentábamos a nuestros oyentes, estamos próximos a celebrar los católicos esta hermosa fiesta de Corpus Christi. Y por eso hoy queremos hablar con usted que tiene esa misión tan grande y tan hermosa, ¿no? De las capillas de adoración perpetua y de ser también un adorador, que usted nos vaya guiando y nos vaya contando sobre esta fiesta y cómo aprovecharla al máximo, Padre. Bueno, con mucho gusto, es un gusto muy grande. Quizás pueda tener más tiempo del que te había dicho originalmente, que era 1 hora, ¿no? Yo creo que va a dar quizás para más. Así que bueno, aquí estoy con mucho agradecimiento a ustedes, a toda la Radio María que hace tanto bien en todo el mundo. Para mí fue tan importante cuando viví en Italia, tener Radio María a las 24 horas, es una maravilla. Así que, bueno, además mi ministerio, yo debería decir que es doble, es eucarístico y mariano, está sustentado por la Santísima Virgen. Así que me encuentro en casa. Bueno, y para hablar de algo que nos complace a todos y que sobre todo a nuestra madre especialmente la hace feliz. Hablemos de la solemnidad de Corpus Domini, así lo llaman sobre todo en Italia, o Corpus Christi, sí, cuerpo del Señor o cuerpo de Cristo. Y vemos cómo la Divina Providencia va concatenando los hechos, es como distintos eslabones de una misma cadena. Acontecimientos todos de orden sobrenatural. La Divina Providencia ha ido guiando a través del tiempo un itinerario que duró casi 60 años, ¿no? Hasta converger en un determinado momento de la historia. Y entonces con un papa que al final instituye la, la fiesta para la Iglesia Universal. Pero bueno, vamos a ver cómo comienza todo. Comienza con una jovencita de unos 16 años. Allá vive en la zona
de Lieja, de Bélgica sería hoy, ¿no? Es Bélgica. Y tiene una visión que ella no alcanza a interpretar. Y permanecerá ese misterio 3 años, hasta que ya ella, novicia, tenía unos 19 años, eh, conoce el significado porque el Señor se lo dice. Le está diciendo, bueno, le da a conocer el significado y gracias a la tenacidad de esta novicia que llegará a ser abadesa, logrará que al menos en una diócesis se apruebe la fiesta. Ha de morir sin ver aprobada la solemnidad, porque le faltaban los otros eslabones, estamos solo en el primero. Seguirá luego entonces en esta cadena con un milagro eucarístico, por eso el primer hecho sobrenatural ha sido estas visiones que tuvo ella. Luego un milagro eucarístico y un papa que conocía a esta abadesa y conocía la revelación, y que interpreta ese milagro como un signo para establecer por bula, una bula, la fiesta de Corpus Christi a toda la iglesia. Bueno, ahora cuento los hechos con mayor detalle. La historia comienza con una revelación privada a esa jovencita que era Juliana, Juliana se llamaba, en el año 1191, cuando, como decía, tenía unos 16 años, que ve una luna llena en todo su esplendor y atravesada por una banda oscura. Y eso le dejó una impresión vívida. Evidentemente, los hechos sobrenaturales dejan una impresión vívida, no se olvidan más. Por ejemplo, nos ha pasado, creo que a todos, haber tenido un sueño que viene de Dios. Cuando el sueño viene de Dios, habremos tenido 1, 2 sueños en la vida, 3, qué sé yo, no más, pero son vívidos, quedan siempre impresos, ¿no? Uno no se olvida más. Y además dejan paz, ¿no? Porque también los sueños pueden venir del enemigo, y si no, otros propios. Bueno, no quiero desviarme. 3 años más tarde, entonces se repite, como había dicho, la visión, y es el Señor el que le explica. La luna, le dice, es la iglesia militante, la luna llena, esplendente, luminosa, que celebra los misterios de la salvación. Celebra, por ejemplo, la encarnación, celebra la pasión, la muerte de Cristo, toda la Pascua, bueno, la Cuaresma, ¿no? La resurrección, la Pascua de Resurrección, la Ascensión, Pentecostés, ¿no? Pero, ¿por qué la banda oscura? La banda oscura porque está faltando una celebración, que es la real presencia del Señor en la Eucaristía. Cuando ella es abadesa, ya en ese momento cuando le enseña, ella era novicia, de abadesa Agustina en Montcornillon. Montcornillon está cerca, junto a Lieja, de nuevo, ¿no? Siempre lo actual Bélgica. Cuando es abadesa, digo, Agustina, en Montcornillon, con la inquietud que le provocaba esa revelación, porque le pedía al Señor eso, hace consultas a teólogos, primero llega a la Universidad de París y luego a obispos, arzobispos, ¿no? Importantes. Y algunos la acogen, ¿no? Esa posible iniciativa la tomaban como de ella, porque serviría a aumentar la devoción al Santísimo Sacramento. Pero otros en la iglesia se burlan, la calumnian, incluso la persiguen. Así son las cosas de Dios. En fin, la historia es tortuosa, muy tortuosa. El nuncio en Maastricht, Países Bajos, cerca de Bélgica, en Holanda, llega a aprobar la fiesta 1251. Juliana va a ser declarada santa en 1258, es decir, ya creo que el 51 ya había fallecido, ya no llegó a ver que se aprobase por lo menos en un lugar, todavía no era en la Iglesia Universal. Pero eso después, se aprobó la fiesta y quedó después en la nada, eso fue puntual, digamos. Así que Santa Juliana, ¿no? De Montcornillon. En la diócesis de Lieja, ya como digo, se había celebrado la fiesta en junio de 1247.
Pero como ahí queda todo en la nada. Hasta que asciende al solio pontificio, al papado, Urbano IV, que, como había dicho, estaba enterado de la revelación, del pedido del Señor, conocía, era de la zona, incluso él. Y entonces él sube al solio. Bueno, este es, digamos, otro eslabón, pero todavía no llegamos. Hay otro muy importante, que es el tercer, digamos, eslabón, que es un milagro eucarístico. ¿Qué había pasado? En 1263, un sacerdote de la Bohemia, de Praga justamente, la capital de la Bohemia, Pedro de Praga, así se lo conoce, tiene fuertes dudas acerca de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y decide ir a Roma para rezar y para rezar frente a la tumba, a Auxilio, frente a San Pedro, ¿no? Y en su viaje de regreso se detiene en Bolsena. Y ahí, celebrando la Santa Misa, en la consagración, es decir, todavía no se les veía, las dudas había ido a Roma, pero no seguían en él. Celebrando la Santa Misa, en la consagración, cuando consagra el cuerpo, ver salir sangre, sangre de la sagrada forma de la hostia, tan efusivamente que tiñe el corporal. Y él queda atónito, aturdido ante el milagro y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, deja el altar y se va con las hostias a la sacristía. Mientras tanto cae sangre, ¿no?, en el piso, salpica el mármol. Bueno, hoy se conservan tanto el corporal, que está todo manchado, teñido de sangre del Señor, y el mármol que está en Bolsena con la sangre. El corporal no está ahí, y ahora vamos a ver por qué. Porque cuando eso ocurre en Bolsena, en ese momento el Papa Urbano IV que mencioné estaba en Orvieto. No me acuerdo cuál era el tema, por qué estaba en Orvieto, pero estaba en Orvieto. Y estaba también Santo Tomás de Aquino con él. Se entera del prodigio, del milagro, y pide que le lleven las hostias junto al corporal. Por eso el corporal está en Orvieto. A recibirlo se arrodilla en adoración y ratifica el milagro. El Papa, como digo, era oriundo de esa zona de Lieja, sabía ya de las revelaciones y ante ese milagro instituye en 1264 la fiesta del Corpus Christi. Y lo hace por medio de una bula, la bula Transituros. Más tarde se va a estipular, no fue en ese momento como fecha, una fecha móvil, como sabemos que se celebre el jueves después de la octava de Pentecostés. Lo que pasa es que ahora en pocos lugares se celebran el jueves, en Toledo, pero la fiesta la han pasado al domingo siguiente, ¿no? Pero sería el jueves después de Pentecostés, es decir, ayer, ¿no? No, ayer no, anteayer, hoy estamos en sábado. Anteayer debería haber sido el Corpus, pero se ha pasado. Ahora, ¿por qué jueves? Recordando el Jueves Santo, que es cuando nuestro Señor instituye la Eucaristía, por eso el jueves. Y la fiesta con su procesión, fundamental parte de la fiesta es la procesión con el Santísimo, está ordenada a proclamar, aumentar la fe en la Eucaristía. Y el Papa Urbano IV le pide a Santo Tomás de Aquino, que estaba ahí, en Orvieto, componer el oficio litúrgico de la solemnidad. Él lo tiene que escribir, con las partes de los cantos y todo. Y Santo Tomás ahí muestra no solo su genialidad como filósofo, como teólogo, sino también como poeta eximio. Chesterton decía, ponderando la majestuosidad de la armonía, la elección justa de las palabras, se preguntaba Chesterton, ¿cómo va nadie a traducir realmente el sonido de Pange Lingua si ya la primera sílaba es como un golpe de platillos? Recordemos que el tantum ergo que durante la exposición al Santísimo, antes de la bendición, se canta, es parte del Pange Lingua.
Y también está otra que compuso para esa fiesta Adoro-te devote. Es decir, la bula, esta bula de la cual hablaba, por la cual instituye la fiesta, que es del Papa Urbano IV, del 1264, adelanta eh, lo que ya dirá después Trento, o la bula, la encíclica, perdón, Mediator Dei de Pío XII, o documentos pontificios más recientes. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere en el fondo la fiesta? ¿Qué es lo que persigue? Bueno, reconocer la presencia real, que es verdadera, ¿no? Fijémonos que viene justo después de además de un milagro eucarístico de esas proporciones. Entonces, ¿qué requiere? ¿Por qué la fiesta también? No solo el reconocimiento, sino la reparación. De esto habla la bula. Reparar para confundir, decía, la maldad e insensatez de los herejes, de aquellos que la vituperan, que no creen. Más o menos contemporáneo, ahora no me acuerdo si antes ha sido, fue Berengario, que decía que no, que la Eucaristía era simbólico. Siempre estos herejes también venían del clero, no eran laicos, como Lutero, era sacerdote. Es decir, siempre, lamentablemente, ha pasado eso, ¿no? A través de todos los siglos. Pues este decía que no, que era simbólica. Bueno, entonces, a través de esto también estamos reparando. También otro de los por qué la fiesta, la alabanza. Decían en la bula, para que clero y pueblo alégrense juntos, alcen cantos de alabanza. Aquellos cantos que además compuso Santo Tomás de Aquino. Y tercero, decía, tercero y cuarto ahí. Tercero, servicio, al servicio de Cristo todo. Y cuarto, adoración y contemplación. Es decir, adorar, venerar, dar culto, glorificar, amar y abrazar el sacramento excelentísimo. ¿Cuánto? Es decir, es que es el don más grande, es el don infinito, es decir, no hay iglesia, no hay nada, no hay salvación sin Eucaristía. Entonces necesitaba esa fiesta. ¿Cómo se lo podía denegar? La fiesta, una de las fiestas más importantes, ese reconocimiento, agradecimiento y también motivo de alabanza y adoración, por supuesto, porque es el mismo Dios. Y había un quinto, perdón, y había anticipación del cielo, decía, para que pasado el curso de esta vida se les conceda como premio la visión beatífica. Ahora lo vemos al Señor así, tras los velos eucarísticos, porque no podemos tener la visión beatífica. Hay que estar muerto. O al revés, si Él quitase los velos y se mostrase en toda su sublimidad, en toda su majestad, en toda su divinidad, quedamos muertos. No podríamos. Ahora, hay que decir también que la nueva devoción, incluso en la misma Lieja, encuentra no pocas oposiciones, de nuevo, siempre. Es decir, el Señor está ahí y el Satanás está al lado, ¿no? Y ya desde el principio, aún ya impuesto por el Papa, oposición. Y Cabildo Catedralicio, por ejemplo, estima que ya basta la misa diaria para honrar el cuerpo eucarístico de Cristo. Les molesta. No, ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos. O cuando te dicen con apariciones verdaderas, que realmente como Fátima, ¿no? que son ya probadísimas. No, pero no nos hace falta, ya tenemos la escritura, ya tenemos todo. No. Si Dios habla no es para que tú no lo escuches o lo desprecies, porque Dios está hablando, por ejemplo, a través de la Virgen y con mensajes proféticos para alertarnos sobre nuestro tiempo o para llamarnos a recordarnos a estas realidades, ¿no? Que las tenemos olvidadas. Así que, fíjense, el propio Cabildo de la Catedral de Lieja y la bula de 1274 permanece durante 50 años como letra muerta. Recepción nula prácticamente. Pero el Señor siempre triunfa y al final la fiesta de Corpus va a ser aceptada en muchos lugares.
En Venecia, en 1295, en Würzburg, 1298, en Amiens, en 1306, la Orden del Carmen, en 1306, y también recibe distintos títulos en los libros litúrgicos, no me voy a poner, si no va a ser, no quiero ponerlo pesada la cosa. Bueno, hay un concilio de Bion, en 1314, que hace, renueva la bula de Urbano IV. Y diócesis y órdenes religiosas aceptan la fiesta del Corpus. Y para 1324 es celebrada ahí sí en todo el mundo cristiano. Es decir, costó, le costó sangre, digamos, muchísimo a Santa Juliana, ¿no? De Montcornillon. Y no lo logró en su vida. Además pasó a través de un milagro eucarístico, de un papa que conocía, a prueba, y aún así era letra muerta, hasta que pasó mucho tiempo, ¿no? 1394 es cuando ya sí, es el triunfo. Bueno, no sé si es que si no tengo cuerda, ¿eh? Si no si quieren decirme algo, yo sigo, ¿eh? Yo estaba quería hablar un poco de la procesión solemne y demás, pero bueno, a ver si no los quiero aburrir. No, padre, muchísimas gracias por lo que nos comenta. Qué lindo es conocer justamente esta historia, el origen, ¿no? de la fiesta y como usted menciona, ir mirando cómo el Señor, a pesar de ser todopoderoso, Él se vale de nosotros, de instrumentos pequeños y poco a poco a través de sus corazones va tocando y tocando y tocando para que nosotros podamos ir conociendo esta realidad que yo creo que a todos nos falta profundizar y a muchos conocer. Entonces, no, qué hermoso, padre. A mí me ha encantado particularmente conocer esta historia. No la había escuchado, la verdad, antes, así con esa profundidad. Y es muy importante también, padre, ¿no? Em, tomar estos puntos que usted nos decía, que la fiesta se la hace no solo para reconocer la presencia real del Señor, ¿no? Viva y verdadera de Dios en la Eucaristía, sino también para reparar las ofensas que se cometen en contra de Él. Y este punto es el que a veces olvidamos, la reparación. Cuánto el Señor necesita ese consuelo, esa reparación de las personas ahí en el Santísimo Sacramento del altar, ¿no? Cuando tenemos los jueves eucarísticos, cuando tenemos la exposición del Santísimo en las iglesias, el mismo hecho de estar ahí, quizás sin decirle nada, pero acompañarle en ese tabernáculo en el que Él está como preso de amor por nosotros, ¿no? Esa misma compañía, incluso sin palabras, cuánto bien hace a nuestra alma y también cuánto consuelo lleva al Señor a su corazón. Sí, sí, muy oportunos los dos comentarios, tal cual. Porque esto es la parte histórica, pero ¿cuánto necesitamos? Han pasado, yo decía, ¿no? 1324, cuando se impone la fiesta, pero pasaron 700 años y estamos en lo mismo, ¿eh? Hemos regredido, es decir, retrocedido, ¿no? Se ha cosificado la Eucaristía y de una forma tremenda, se ha desacralizado en la celebración, en la forma de comulgar, en todo. Es decir, se ha perdido y hay que recuperar. Por eso hay un movimiento que es, por ejemplo, el de la adoración perpetua, que nos permite justamente restaurar ese reino eucarístico o instaurarlo. Y además llamar a la conciencia de todos de que no es un algo, y por más preciado que pueda ser, sino que es un alguien quien está ante nosotros. Es Jesús mismo, ¿no? En toda su humanidad y divinidad. Y tenemos que descubrirlo a través de la fe, ¿no? Lo que ocultan los sentidos, como era el Tantunergo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? La deficiencia de los sentidos está suplida por la fe, ¿no? Es la fe la que nos hace conocer que Él está ahí. Pero cuando somos duros, eso nos da milagros eucarísticos. Y hoy, como nunca, hay milagros eucarísticos. Lo que pasa es que no son conocidos, porque los están impidiendo hacer conocer, o sacerdotes o obispos. A mí me consta. Yo tengo fotos de dos que son impresionantes. Y,
pero no quiere, no se quiere, no digo todos, pero entonces, ¿por qué tantos milagros eucarísticos? Para indicar que yo estoy ahí y que por más que el sacerdote no crea, yo estoy, o por más que se me desprecie, yo estoy, porque Él es fiel. ¿Eh? Es tremendo, porque fijémonos que no son premios, ¿eh? Puede ser en algún caso algún premio, pero en general no son premios, no son contratados para premios, sino son alertas que el Señor nos da. Fijémonos, por ejemplo, el caso de Bolsena, ese sacerdote que no creía, pero él, bueno, por lo menos estaba angustiado y buscaba creer. Pero, por ejemplo, el sacerdote de Lanciano, que fue en el año 700, estamos hablando más de 1300 años atrás, no creía, no creía. Y el de Ocebreiro, en Galicia, no creía, incluso se mofaba. Decía, este tonto, en un día de mucho viento, ahí en la montaña, de mucho viento, de nieve, ¿quién va a venir aquí? Y viene uno solo, que ese sí quedó el nombre, Juan Santín. Y aparece, si este viene por un poco de pan y vino aquí. Y se mofaba. Y delante de él le pasó lo mismo que allá en Lanciano. El pan se convirtió en carne y el vino en sangre. Eso, Exactamente, y eso es lo que nosotros queremos justamente resaltar, porque por ejemplo aquí en la ciudad de Cuenca, Azuay, tradicionalmente se asocia la fiesta del Corpus Christi con dulces, pero no se asocia con lo que es verdaderamente, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias de verdad, Padre, por acompañarnos, porque todos necesitamos de esto. Le comentamos además a nuestra querida audiencia que regresamos de nuestra primera pausa musical para seguir con este tema tan maravilloso que es celebrando el Corpus Christi. Además, les invitamos a sintonizar, enviarnos mensajes, pueden hacerlo a través del WhatsApp 098-400-3456, 098-400-3456, o pueden llamarnos al 283-8998. 283-8998 y anteponemos el 07 si nos encontramos fuera de la provincia de La Suay. Regresamos de nuestra primera pausa musical. Acércate a Jesús, acércate a su luz, acércate a Jesús, acércate a alabar, acércate a adorar, acércate a Jesús. Más de lo que te puedas imaginar, da mucho más que tú le puedas dar a él. Cura tus ojos, cura tu mente, cura tu corazón, cura tu alma, cura tu oído y cura tu adicción. Y cura tantas cosas que hay dentro de ti. Y cura tantas cosas que tú no puedes ni sospechar. Acércate, acércate, acércate.
de lo que te puedas imaginar. Nada, mucho más que tú le puedas dar a él. Cura tus ojos, cura tu mente, cura tu corazón, cura tu alma, cura tu oído y cura tu adicción. Y cura tantas cosas que hay dentro de ti. Cura tantas cosas que tú no puedes ni sospechar. Acércate. Y estamos de regreso ya en nuestro segundo bloque del programa Conversemos, hoy sábado 14 de junio, después de haber escuchado esta hermosa canción de Don José, Acércate. Así es, y en esta primera parte de nuestro programa hemos conversado un poco acerca de la historia de la institución de esta fiesta tan linda como es el Corpus Christi, y como escuchábamos, ha sido muy lindo como Dios se vale de sus instrumentos para ir poniendo en su iglesia estas fiestas tan maravillosas. Y algo que nosotros comentábamos es cómo Dios tiene una paciencia gigante para ir a través primero de Santa Juliana, luego ella muere sin ver que esta fiesta se instituye en la iglesia. Luego viene un milagro eucarístico por sacerdotes que tenían fe. Luego viene, gracias a Dios, pues finalmente el Papa que aprueba esta fiesta y que poco a poco va creciendo. Y a veces a nosotros nos falta mucho de esto, ¿no? De tener esa paciencia de Dios, y necesitamos mucho de ello, de estos ojos espirituales para contemplarlo en la Santa Eucaristía, porque recordemos, como se dijo también, que esta fiesta busca principalmente reconocer la presencia de Cristo allí en nuestra iglesia, en su cuerpo y en su sangre, reparar todas las alabanzas por tantas personas que se han opuesto a esta fiesta, y por hoy que tantos que no lo conocen, y a nosotros que no lo conocemos a profundidad. Y también busca la alabanza, el servicio, la contemplación y la adoración, porque es la Eucaristía la anticipación del cielo. Ahí es donde está nuestro Señor, y es lo más grande que tenemos en nuestra iglesia. Nos acompaña el Padre Justo Antonio Lofeudo, y en verdad es un gusto, Padre, que estar aquí con nosotros, que nos pueda acompañar para nosotros. Pues vamos a continuar en esa parte. ¿Qué podríamos comentar, Padre? Antes de continuar, Padre, tenemos un mensaje. Salve María, buenos días, estimados radioescuchas y conductores. Hace un año decidimos con mi esposo, luego de escuchar esta bella historia del Corpus Christi, ponerle a nuestra hija Juliana, en honor a Santa Juliana Bolsena. Qué importante es que los católicos pongamos nombres de santos a nuestros hijos y vivamos a cabalidad nuestra misión de padres, guiando en la fe a nuestros hijos. Un saludo a mi esposo Darío y a mis hijos José, Carolina y Juliana, que están escuchando el programa. Qué maravilla. Bueno, gracias. Qué bonito. ¿Cómo se aprende? Tiene toda la razón. Ponerle a los hijos los nombres de los santos, que ahora se perdió, hay nombres extraños, nombres tan hasta esotéricos que les ponen. Y en cambio tenemos una riqueza, y qué bonito nombre, además Juliana, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a seguir, bueno, el significado, como estamos diciendo, ¿no? De la solemnidad. Por esta solemnidad estamos exaltando lo que celebramos en cada misa, porque, bueno, por empezar, en realidad en la misa tenemos todo, ¿no? Tenemos todo el triduo pascual, eso es lo que también hay que decir. Hay una parte que se ha olvidado, o sea, tiende a olvidar, que es la fundamental, que es el sacrificio de la misa.
Sacrificio incruento que actualiza o representa. Representar quiere decir representa, hace de nuevo presente lo que aconteció en el Calvario, no en el Gólgota, que ese sí fue cruento. Entonces en la misa tenemos todo, tenemos el Jueves Santo, porque es la institución de la Eucaristía y es lo que se recuerda y es lo que además es el memorial, porque se hace exactamente lo mismo que el Señor nos mandó a hacer. Y lo hace el sacerdote, porque ahí también consagró a los sacerdotes. Haced esto en memoria mía, y estaba consagrando a los sacerdotes. Y los sacerdotes seguimos haciendo lo mismo en memoria suya. Pero no es solamente un hecho histórico que se recuerda, sino algo que se hace presente por obra del Espíritu Santo. Entonces tenemos el Jueves Santo, donde el Señor se hace presente por las palabras de consagración. Por eso decía también, esto es instructivo, porque últimamente están diciendo, bueno, pero este creerá o no creerá, porque como hay tanta apostasía de por medio, el fiel también tiene el derecho de pensar muchas veces, pero este es un supermodernista, no creerá o no creerá. Bueno, mientras diga las palabras de la consagración y no las cambie, la consagración se hace presente. ¿Por qué? Porque está haciéndolo con la iglesia, según la iglesia. Él como miembro de la iglesia, por ser sacerdote, con mayor razón, digamos, bueno, todos somos miembros de la iglesia por ser bautizados, pero él tiene una función muy especial. Tenemos los sacerdotes, ¿no? Estamos ungidos justamente para, en persona de Cristo, hacer presente a él mismo. Nosotros prestamos nuestra voz, le prestamos nuestra intención, aunque a veces la voluntad no esté ahí. A eso voy. Estos milagros eucarísticos, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, nos han puesto de manifiesto que aunque el sacerdote no crea, repito, basta con que diga las palabras de consagración, no las cambie, y no las cambie, entonces se va a hacer presente. Si las cambia, no. Ahora, yo una vez lo comenté, porque se ha dicho a veces por el tema de la materia, porque exige las dos cosas, la materia y la forma. Es decir, el sacramento, en este caso de la Eucaristía, exige que el pan sea panásimo y que no tenga otros ingredientes, sino de trigo, no con centeno, no, de pan de trigo y ácimo, y el vino sea vino del fruto de la vid, de uva. Si le ponen otras composiciones, ya no hay. Pero bueno, asumamos que son, porque generalmente son, rara vez puede ocurrir. Incluso puede ocurrir de muy buena voluntad. Bueno, yo no sé, ahí se puede discutir si la iglesia suple o no, si la iglesia suple. Si hay buena voluntad, yo creo que sí, Dios está por encima de todo eso. Bueno. Pero, digamos, lo importante es que las palabras sean. Ahora, ¿qué ocurre si las palabras no son? Porque muchas veces ha ocurrido, eso ha pasado. Por ejemplo, sobre todo en la consagración del vino, ¿no? Cuando dice, el sacerdote está consagrando y dice, derramada esa sangre, ¿no? Derramada por vosotros o por ustedes, depende si lo decimos en España, en español, en Latinoamérica es ustedes, o Hispanoamérica ustedes. Por ustedes y por todos. En general, ahora en España, y creo que en todas las conferencias episcopales de Hispanoamérica, se cambió el todo por muchos. ¿Qué es lo que corresponde? Porque en latín es pro multis, así que lo que corresponde es que es por muchos, no por todos. Ahora, hay que decir entonces, si alguien dice por todos, o como decían algunos, por todos y todas, eso es una aberración, o por todas las personas, ya ahí no hay consagración. Ha cambiado la rúbrica, lo que está ahí, lo que, el libro, lo que dice el libro litúrgico, el misal, lo ha cambiado, entonces no puede. Entonces en ese caso, ¿qué pasa? ¿No hay misa? No hay misa. ¿Hay Eucaristía? Sí, hay Eucaristía. ¿Por qué? Porque si dijo las palabras correctas cuando consagró el pan sí fue transformado, transustanciado en el cuerpo del Señor, pero el vino no, porque dijo otra cosa. Para que haya misa, las dos especies, pan y vino, tienen que ser consagradas en el mismo acto. Pero sin embargo ha consagrado el pan,
Por lo tanto, si le da la comunión a las personas, no van a tener misa, pero van a tener comunión verdadera, porque es un poco complicado aparentemente, pero es así. Es decir, yo no puedo cambiar. Por ejemplo, aquí, bueno, en Portugal, es por todos todavía, no han cambiado, ¿no? Está equivocado, bueno, pero es así. Y el Señor respeta lo que dice la iglesia en ese lugar. Entonces, si yo cambio y digo, no por todos, sino por muchos, aunque sea lo correcto, no estoy consagrando el vino. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo zafar si yo sé que no es por todos, sino por muchos? Bueno, la forma de hacerlo es que yo consagre en latín. Entonces en latín ya no hay más problema. En latín ya eso es fijo. Y digo pro multis y se acabó. Bueno, esto es lo digo así al pasar. Pero lo que quiero decir, a ver, si no nos vamos a perder. Estaba diciendo que tenemos todo en la misa. Tenemos el Jueves Santo, porque es la institución de la Eucaristía. Tenemos el Viernes Santo, porque es el sacrificio. Esta sangre derramada, este cuerpo entregado, entregado a un sacrificio, derramada en la cruz, y bueno, en toda la pasión, comienza a derramarla en el Getsemaní, ¿no? Sudaba sangre, pero esa sangre derramada en el sacrificio, todo el sacrificio está ahí. Y luego está Cristo resucitado, es decir, cuando se parte, ¿no? Ya, ahí es cuando se produce el sacrificio, ¿no? Se completa, se parte la hostia, pero luego el Señor resucita y cuando se vuelven a introducir el pedacito de hostia en el cáliz, eso simboliza la resurrección del Señor. Y recibimos a Cristo total y glorificado y todo. Entonces tenemos todo, absolutamente todo. Y de eso no, a veces somos conscientes. O a veces estas herejías no celebran el sacrificio, sino simplemente un Cristo resucitado, como si no hubiera pasado por la pasión. Justamente es la pasión y muerte y resurrección es el corazón de nuestra salvación. La redención se produce por eso, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de la fiesta del Corpus Christi es exaltar la fe en esa presencia real y en todo el sacrificio además, porque la Eucaristía viene de la misa, no es dada así nomás. Cada vez que, por eso es importante cuando se hace exposición del Santísimo, que se exponga sobre el altar, porque el altar nos recuerda el sacrificio. Y además, la procesión es ambulatoria, ¿sí? Va atravesando, ¿no? Es una exposición, perdón, quise decir ambulatoria, es decir, que corre. No es la exposición que uno pone en el Santísimo, estamos todos ahí, sino que es expuesto y va pasando a través del pueblo, a través de la gente. ¿Para qué? Para la adoración de todos y también para reparar, porque lo que estamos haciendo, reconociendo, nos arrodillamos ante su paso, estamos reconociendo o se le tira adelante pétalos y bueno, pero es todo, ¿no? Es decir, no hay que ir, como decías tú que estabas comentando, ¿no? Los dulces y todo. Hay que tener cuidado con la parte folclórica, que no tape la realidad, ¿no? Es decir, depurar eso, lo folclórico, porque si no quedó en lo folclórico. La procesión puede ser a veces procesiones incluso de Semana Santa, qué bonitas, pero quedan lo folclórico. Ir al núcleo, a qué realmente significa, porque urge recuperar el misterio mayor de la Iglesia, la misma razón de ser de la Iglesia, el centro, el culmen. Lo dice el Concilio Vaticano II, es la fuente, la Eucaristía es el fuente y culmen de la vida espiritual de la Iglesia y de todo, absolutamente de todo. Y también reparar, como decía, por todos los sacrilegios, por todos los ultrajes, por todas las indiferencias. Eso que viene también tan fuerte a través del ángel de Portugal. Aquí en Portugal, los otros días solo en Portugal, el 10 fue el día el feriado además del ángel de Portugal. Pues el ángel de Portugal enseña a los niños eso, esas oraciones, pero postrados ante el Santísimo.
Reparar, es decir, ¿se acuerdan, no? Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente. Y os ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo, en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias contra él cometido. Y por los infinitos méritos, Sacratísimo Corazón y Corazón Inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Ahí hay dos cosas importantes que siempre me gusta destacar. Una es la necesidad, la exigencia de reparación. La justicia de Dios, la santidad de Dios exige que haya reparación. Y si no lo reparan los que lo cometieron, los reparamos nosotros por ellos. Pero la reparación no queda sola ahí en el aire, sino que también la misericordia de Dios exige que intercedamos por los pobres pecadores, por aquellos justamente que han cometido los sacrilegios, que han sido indiferentes. Y fijémonos, cuando dice sacrilegios, lamentablemente en la propia iglesia se están cometiendo sacrilegios. El sacrilegio de cuando se recibe la comunión no estando en estado de gracia. Los ultrajes que se cometen cuando se hacen misas de payasos y cosas por el estilo que hemos visto. Ultraje es tomar con pinzas en la época de la pandemonia, ¿no es cierto? O con guantes. Es un ultraje. Y las indiferencias también dentro. Indiferente a la presencia real, pasar frente a un sagrario y no arrodillarse ante el Santísimo. Dentro de la iglesia estamos hablando. Que eso hiere más al corazón de Cristo que los otros que ya son blasfemos y demás. A cada segundo se comete todo esto en el mundo. Por lo tanto, exige toda esta reparación. Y la reparación es una reparación formal a través de la adoración, de ese reconocimiento de fe. Y también se repara a través de penitencia, como le enseñaban a los niños de Fátima. Incluso el ayuno, tomarlo como una penitencia, privarse de una comida, no sé. Hay muchas formas. Pero tenemos que recuperar el conocimiento de la Eucaristía. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué significa? Hace 2000 años Jesús dio su sangre en su pasión, en la cruz, por nosotros. Hoy nos da su sangre a nosotros, en cada Eucaristía. Y la Eucaristía ha sido dada para ser celebrada, para ser contemplada en adoración. Por eso esto también nos enseña en la contemplación, en la adoración. Celebración y adoración están tan íntimamente vinculadas que no hay fructífera celebración si no hay adoración. Y estoy hablando dentro de la propia misa, ni adoración fuera de la misa que no prepare y conduzca a una digna celebración. Fijémonos, nosotros vamos a misa fundamentalmente, vamos por muchas cosas, claro. Son distintos los fines, vamos a pedir por los vivos, vamos a pedir por los muertos, sí. Vamos a alabar al Señor, pero a adorarlo, culto de la tría. Vamos sobre todo, principalmente, a adorar a Dios. Y esa adoración, además fuera de la misa, nos va intensificando en ese conocimiento, profundizando, preparando los corazones al encuentro personal con nada menos que es nuestro Creador y Salvador. Y sin adoración no hay verdaderamente culto eucarístico. Por eso la procesión entra dentro de la adoración. Como decía, es una exposición ambulante que va pasando, ¿no? Pero al mismo tiempo va pasando ¿para qué? Para que lo vayamos adorando, ¿no? Y siguiendo, porque además es procesión, vamos detrás de Cristo, ¿no? Él es el pastor, ¿no?, que nos va conduciendo. Por eso urge recuperar, traer a la fe, a la luz de la verdad, a tantos fieles que están confundidos, pobres porque los han confundido, escandalizados otros porque se han dado cuenta, entristecidos. Cuando escuchan, como se escuchó, a un alto prelado decir que el Señor dijo tomad y comed y no dijo abrid la boca, como diciendo, no pidió la comunión en la boca. Madre mía. O cuando decían después del confinamiento, en la reapertura,
de la adoración perpetua no querían reabrir, justamente no querían reabrir, porque se cerraron algunas y otras no. Otras hubo fieles que la mantuvieron durante todo el tiempo, iban ahí, se quedaban, ¿no? Durante la noche. Y dijo que no, que era una devoción extremadamente personalista. Ahora, ¿qué entiende por personalista? Sí, es una relación, es un encuentro personal. La comunión misma es un encuentro personal, no comunitario. Todos entramos en comunión con el Señor a través de Jesucristo al Padre en la Santísima Trinidad. Pero no es una comunión entre nosotros convivial, no. Eso sería otra cosa. Esa es el plano horizontal, no, no. Es otra. La comunión es a través de Dios y con Dios y en Dios. Entonces, eso de personal tiene un sentido peyorativo, personalista, pero es personal y tiene que ser personal. Así Recibir la es. comunión en la boca y de rodillas es la manera que más perfectamente refleja la realidad de que es un don divino. Yo no lo cojo, no lo agarro con mis manos, es que no puedo además. Bueno, a ver, yo soy sacerdote y no participo de la celebración digamos, sino simplemente de la misa, pero no estoy celebrando, ¿no? Pues recibo la comunión de rodillas en la boca. No porque no pueda tomarla con mis manos, yo sí puedo, pero porque es un don, me viene de arriba, es decir, no, no me lo doy yo a sí mismo, me viene del cielo, es el pan que baja del cielo. Y de rodillas porque es el gesto de adoración. Entonces, hay un don recibido y creo firmemente que es Dios, por lo tanto, lo adoro con el gesto propio de arrodillarme. Además, tomad y comed no significa que la sagrada forma sea tomada con la mano, sino que ese tomad, achipite en latín, significa recibid. Recibid es la invitación a recibir el don y no agarrarlo con la mano. Recibid. Por eso, el encuentro, claro que no es personal, es personalísimo, en que se cultiva la amistad con el Señor y se responde al llamado. Él nos llama a acercarnos y adentrarnos en ese secreto de ese corazón herido, de ese corazón abierto por cada uno de nosotros. En adoración vamos a Él para poder entonces poder a quien lo necesita. Es decir, primero tenemos que decir, el llamado siempre ha sido ese, venid a mí y después id al mundo. Vamos a Él para nutrirnos de Él, de su palabra, sobre todo, además de la Eucaristía, de su propio cuerpo, donde recibimos la fuerza del Espíritu, para ir fuera, a quien lo necesita, a quien no sabe nada de Dios, a quien vive en la oscuridad, a quien está en la desesperación, a quien está desnudo, está inane, muerto de hambre corporalmente, espiritualmente, y también para llevar la paz, porque esa paz la obtenemos delante del Santísimo. Él nos pacifica y al mismo tiempo nos hace portadores de paz, ¿no? Es decir, por eso esto nos ayuda y nos tiene que ayudar esta solemnidad a meditar, a asombrarnos hasta dónde llega Dios para encontrarnos. Y por eso agradecerle. Primero hizo el camino infinito desde su divinidad para unirla a nuestra humanidad cuando se encarna. Y eso magníficamente además lo expone en el himno de la carta a los Filipenses, San Pablo, ¿no? Él, siendo de condición divina, se despojó de sí mismo, es decir, se anonadó, se hizo nada, aceptó morir por nosotros, se humilló a sí mismo, dice, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, mostró cuánto nos amaba y también cuánto obedecía al Padre, porque el Padre también nos amaba. Por eso lo manda al Hijo. Y ese sacrificio suyo es redentor, es de rescate. Redentor quiere decir que nos rescata de la muerte eterna, del estar apartado eternamente de Dios. ¿Por qué? Porque es por un lado expiatorio, Él expía por todas nuestras culpas,
por nuestros pecados, y también es vicario porque Él está en lugar mío, en lugar tuyo, en lugar de cada uno de nosotros. Y es propiciatorio porque a través del Hijo nos ve a nosotros, el Padre, y entonces inclina el favor del Padre hacia nosotros. Bueno, mucho se puede decir, pero lo importante es darnos cuenta de la magnitud del amor de Dios. Esto al final nos tiene que llevar a eso. ¿Y cómo tenemos que responder al amor de Dios? Estaba escuchando la canción, ¿no? El canto de este chico, y decía de las adicciones, ¿no? Que nos cura. Y yo pienso, ¿no? ¿Cuántos han sido sanados contemplando al Santísimo? Por ejemplo, contemplar al Santísimo es purificar la mirada. Una de las cosas peores y las armas más grandes que tiene el demonio en estos tiempos es la pornografía. Entonces, esos ojos que vieron esas inmundicias tienen que ser purificados mirando al Santísimo, dejando de mirar lo otro, pero mirando al Santísimo, que te dará la fuerza para quitarte esa terrible adicción que es tan tremenda o peor que la droga. Y otros drogadictos. Hay una comunidad que se llama Eucharistein, del padre Nicolás Butet, suizo, que fue diputado, fue de todo, jurisconsulto, dejó todo, se hizo ermitaño, después fundó esta comunidad. Y es Eucaristía, la Eucaristía, es decir, la terapia eucarística, la terapia de Cristo. Y contaba el caso, y con eso lo digo, un chico cocainómano, ya terriblemente, y con heroína también, creo, y curado en una noche dice que no daba más, ya se retorcía, ¿no? Pero igual se aguantó la noche, él estuvo al lado de él todo el tiempo, adorando al Santísimo, y ahí el Señor lo sanó. Así que no podemos ir tanto, pero bueno, por eso Dios el Padre, ¿no? Ante esa humillación, esa kenosis, se dice, ese bajamiento del Hijo, ¿no? Del Verbo eterno haciéndose hombre y muriendo en la ignominia de la cruz, Dios lo exalta, le da el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en adoración, en el cielo, en la tierra y en los abismos. El que no quiera arrodillarse, cuando se niega arrodillarse, lo niegan directamente. Dar ese gesto que merece el Señor, porque es de adoración, pues que sepa que en el infierno, mal que les pese, se tienen que arrodillar. Aunque en la Edad Media se hace una representación del diablo con las rodillas hacia atrás, o sin rodillas, como siendo el rebelde, ¿no? Que no quiere arrodillarse ante Dios. Pero deben doblarse las rodillas ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, presente en la Eucaristía. Así es, Padre. Sí, dime. Y justamente, Padre, eh, en este mundo, como usted decía antes, ¿no? El mundo en el que nos está llevando y enseñando a rechazar el dolor. Sí, por eso no se quiere ver a ese Jesús en la cruz, a ese Jesús sufriendo su pasión. Y obviamente la resurrección es el culmen de esa pasión de nuestro Señor, pero no podemos negar todo ese camino de dolor que Él sufrió por amor a nosotros. Y a veces queremos nosotros humanos saltarnos de eso, ¿no? Rechazamos el dolor, queremos tener una vida y muchas veces decimos, es que Dios ya murió en la cruz por mí y por eso rechazamos el dolor. Pero ¿quiénes somos nosotros para querer tener la vida eterna sin haber probado un poquito de ese dolor que nuestro Señor vivió también en su pasión y en su muerte, ¿no? Hay mucho de qué hablar, como usted lo decía. Vamos ya a nuestro segundo y último corte musical y regresamos ya en el bloque final. Muchas gracias.
Cuando ya no tengo fuerzas para continuar, cuando la desesperanza invadió mi corazón, cuando se hace más fácil simplemente huir y siento que fue inútil lo que hice hasta ayer. Decido hoy, Señor, postrarme ante tus pies, entregar mi vida entera, entregar mi corazón, tal como está. A tu palabra de bondad. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, digno de adoración. Es que no tengo palabras para decir, ni siquiera una excusa que me pueda justificar. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Enterré todos mis talentos y te fallé. Y yo, con lágrimas, te declaro mi Señor. Mi única fuente de vida, fuente de vida, camino por vida, y por palabra, que solo tú eres santo, que solo tú eres digno de adoración, de adoración. Para solo tú eres santo, porque solo tú eres digno de adoración. Porque solo tú eres santo, mi Dios, porque solo tú eres digno. Solo tú. De adoración. Y estamos de regreso ya en nuestro último bloque de este su programa Conversemos. Hemos escuchado esta hermosa canción Digno de Adoración de Shema. Y en esta segunda parte del programa hemos hablado acerca del sacrificio de la Santa Misa, que es una actualización del misterio pascual, de la muerte, de la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor. Es Dios mismo quien se hace presente en la Santa Misa y de allí nace la necesidad que tenemos de recuperar la liturgia
de recuperar la solemnidad y la sacralidad que necesitamos para vivir este momento. Recordemos que es Dios, el Rey de Reyes, el Señor del Señores, el Creador del universo, quien se hace presente de una manera sencilla como a Dios le encanta, que es a través del cuerpo y de su sangre. Entonces, qué importante es nosotros que reconozcamos este misterio y que lo vivamos como lo hicieron tantos santos que dieron su vida para proteger este misterio, porque así debe ser. Ante tan gran acontecimiento como es, repito, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Padre, y es imposible no hablar de María. Si hablamos de Jesús, tenemos que hablar de María. Entonces, quisiéramos en este bloque conversar con usted y que nos diga cómo aprovechamos y vivimos al máximo esta fiesta de Corpus Christi de la mano de María. Bueno, yo diría que más de la mano de María, del corazón de María, ¿no? Todo eso que lo vivió tanto ella. Y hubo ahora el Santo Padre, no me acuerdo exacta la frase, ¿no? Pero en la celebración de María, Madre de la Iglesia, el día segundo después de Pentecostés, el lunes, ¿no? Dijo algo que fue como una semillita para mí del reconocimiento de María Corredentora, porque mencionó la Virgen, ¿no? Cuando las palabras del Hijo la atraviesan también, porque no solo la espada de dolor la atraviesan las palabras del Hijo, cuando la hace madre, madre de todos. Es decir, hay un salto, dice, y claro, hay un salto enorme, infinito, de lo que era a lo que a partir de ese momento es madre de todos. Y en esa maternidad es a través del sacrificio del Hijo. En ese momento ella es revestida de esa maternidad. La que era madre de Dios, a partir de ese momento es madre nuestra. Dos grandes títulos, dos enormes títulos, que ella le gusta resaltar. Me acuerdo, Garabandal hacía que, por lo menos privadamente, personalmente, ¿no?, se dijera Madre de Dios y Madre nuestra en la Ave María. Porque es así, porque Madre nuestra, pero Madre nuestra porque por mérito. Hay, a ver, hasta ahora todos los, digamos, los 4 dogmas marianos tienen que ver con los privilegios y prerrogativas de la Virgen, aunque significan participación de ella, sobre todo la asunción, ¿no? Pero le viene dado como gracia especialísima el ser inmaculada en su concepción, le viene dado el ser madre de Dios, maternidad, y la virginidad perpetua, claro, y no parte suya, claro, por supuesto, pero era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Después del parto sí, es ella, ¿no? Pero los otros son privilegios, prerrogativas, ¿no? De haber tenido un parto de Jesús, un parto virginal, el parto de Jesús. Ahora bien, falta falta el quinto dogma. ¿Por qué? Porque el quinto dogma de corredención significa la participación de ella en la obra de salvación. Y justamente esa participación que tiene un primer acto, se va desarrollando, es un drama que tiene un primer acto, que es su sí en anunciación, su aceptación incondicional a Dios, pues tiene un último acto que se prolonga, no termina, ahí no cae el telón, como en las obras, pero sí es un último acto que es en la cruz. Ese sí definitivo en la cruz, ese sí que empezó a dar en la anunciación, aceptando ser la madre del Hijo del Altísimo, y ahí en la cruz, al pie de la cruz, da ese sí. Es decir, acepta el sacrificio del Hijo, ofrece al Hijo al Padre y se ofrece a sí misma. Es decir, es perfecto. Es después del perfectísimo sacrificio de Jesús, porque es Dios encarnado, está el sacrificio de María, que es inmaculada. Si no hubiera sido inmaculada, no sería perfecto. Todos nosotros cuando sacrificamos, hacemos algo, damos algo a Dios, sacrificar viene sacrum facere, hacer algo sagrado, entregarlo a Dios, darlo a Dios.
lo hacemos con nuestras imperfecciones de pecadores, ¿no? Entonces, el sacrificio sirve en parte también para purificarnos nosotros, pero ella no. Entonces, ella, lo totalmente pura, está dando ese sacrificio al Padre. Y eso está presente en la Eucaristía en forma misteriosa, porque todo lo que hizo Jesús durante su pasión, y sobre todo ese momento culminante, crucial, nunca mejor dicho, porque es de la cruz, está ella presente, ahí está ella, dando al Padre, dando su Hijo a nosotros también, ¿no? Así que por eso se le puede decir que Madre del Santísimo Sacramento, ¿no? En cierto modo, ¿no? Que es una, que dicho sea de paso, viene de los sacramentinos, de San Pier Giuliano y Mar. Y el día de que se celebra, no, nadie, no se imaginan cuál es, el 13 de mayo. La Virgen llega a Fátima el día de Nuestra Señora Santísimo Sacramento, preparada 1 o 2 años antes a través de las apariciones del ángel que es todo eucarístico. Así que, ¿cómo no entrelazar las dos? No hay, María sin la Eucaristía no sería María, ni la Eucaristía sin María. Si le faltara la dimensión mariana, perdemos todo. Por eso también ven que los protestantes no creen en la Eucaristía y tienen, ¿por qué? Porque tienen el efecto mariano. Es decir, son hermanos, pero incompletos, y nosotros queremos que sean hermanos totales. Nosotros no los despreciamos, sino que los queremos. Somos cristianos, participamos en la misma fe, pero no totalmente completa. Yo los invitaría a los hermanos. La vez pasada hice un programa con un joven, con un chico, bueno, para mí todos son chicos ahora, con la edad, pero español, que viene de ser protestante, de ser evangelista, que evangélico, como se llama, y tiene un programa que es escuchado por los protestantes, entonces hablaba para ellos también, ¿no? Y la invitación es a hacer a ver, si somos y creemos en el Espíritu Santo, sobre todo los pentecostales también, ¿no? Que tanto lo invocan, pues abrirnos al Espíritu sin prejuicios. Suelo decir esto, ¿no? Como imagen. Dios es la luz, digamos, el Espíritu Santo es luz, ¿no? Y el Espíritu Santo da la luz en la medida en que nosotros la recibamos. Pero si yo le pongo a la luz una pantalla, en esa pantalla no va a haber luz, va a haber sombra. Entonces, ¿cuáles son las pantallas que se pueden poner? Los prejuicios. Muchas otras pantallas podemos ponerles, ¿no? Pero si yo ya de antemano creo que María es solo la madre de Cristo y basta, y que no fue siempre virgen y demás, y bueno, tengo ese prejuicio de que los tienen los protestantes, lamentablemente. Entonces, claro, no se van a manifestar, pero dejen que ábranse el espíritu, van a ver que les va a pasar lo de Isabel. Isabel, ¿qué dijo cuando fue a visitar? Apenas la saludó María, llegó en ella el Espíritu y dijo, ¿quién era María? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Entonces, la madre de nuestro Señor siguió visitándonos en Fátima, iba a decir en Cuenca, en Cajas, que yo lo sigo también. No Padre, sé si... pues muchísimas ¿eh? gracias. Le comentamos que hemos llegado al final de nuestro programa. En verdad, el tiempo se nos ha hecho corto. Gracias por todas sus enseñanzas, que han sido muy, muy lindas y muy bellas. Muy bien, Tenemos muchas un gracias. mensaje, Padre. Buenos días. Qué bendición escucharlos un sábado más. Dios les pague por este hermoso tema y doy gloria al Señor por darnos sacerdotes santos como el Padre justo. Bendiciones abundantes, Mayra desde Calderón. Muchas gracias, Padre Justo, por haber aceptado esta invitación y por compartir tanto sobre esta fiesta del Corpus Christi. Les recordamos a nuestros oyentes que debemos vivir esa fiesta como en realidad es. No es una fiesta cultural, no es una fiesta folclórica, sino es una fiesta en la que reconocemos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que se merece toda la gloria, la honra y todo el respeto. Y también, Padre, como usted decía, no de la mano, sino del corazón de María, vivir esta fiesta del Corpus Christi. Muchas gracias, Padre Justo,
Que Dios le bendiga y gracias por todo lo que hace por la iglesia y por las almas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por todos los que han escuchado y han participado. Padre, si podemos terminar con su bendición, por favor. Claro, invocando a María Santísima, la Madre de nuestro Señor y Madre nuestra. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, Padre, y con ustedes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado.